No eran reyes ni sabios. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes. Pero sus vidas tomaron un giro radical al seguir a Jesús. No murieron en paz, sino entre llamas, cuchillos y piedras. Uno fue crucificado cabeza abajo, otro desollado vivo, y otro, al no poder ser asesinado en aceite hirviendo, fue exiliado a la isla de Patmos. Esta no es una historia religiosa. Es una historia de sangre, valor y fe inquebrantable. Hoy descubrirás cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús y por qué sus muertes siguen estremeciendo al mundo entero. Una tormenta de sangre se avecinaba sobre aquellos que caminaron con el Mesías. No serían recordados por su fama, sino por su valor al enfrentar la muerte con los ojos fijos en la eternidad. Muchos lo recordarán como el incrédulo, el que dudó de la resurrección hasta tocar las llagas de Cristo, pero esa duda se convirtió en certeza, y esa certeza lo transformó en uno de los más valientes. Tomás no se quedó predicando en casa. No, su corazón ardía por llevar la verdad hasta los rincones más lejanos del mundo conocido. Se dice que llegó hasta la lejana India, un viaje que, en aquel tiempo, significaba semanas o meses atravesando desiertos, ríos, selvas y culturas desconocidas, pero nada lo detuvo. Una emboscada fue su sentencia. Fue atravesado por una lanza, solo, lejos de su tierra, pero su sangre derramada en suelo indio fue semilla de una iglesia que, hasta el día de hoy, honra su nombre. El que una vez dudó, murió como creyente, inquebrantable. Felipe era un predicador ferviente, con una capacidad increíble para abrir corazones con sabiduría y poder. Viajó por Asia Menor y se estableció por un tiempo en Hierápolis, una ciudad dominada por la cultura griega y sus dioses. Y fue allí donde el conflicto explotó. Felipe predicó con tanta fuerza que empezó a convertir incluso a las esposas de las autoridades locales. Y eso no lo iban a permitir. Los sacerdotes paganos y los gobernantes se unieron para callarlo. Y no fue cualquier ejecución. Felipe fue arrestado, azotado brutalmente y luego crucificado, pero boca abajo. Lo dejaron colgando bajo el sol abrasador, entre burlas y risas. Pero antes de morir, aún en su agonía, siguió predicando. Sí, desde la cruz con el cuerpo abierto, siguió hablando de Jesús. Su voz era débil, pero su fe, más fuerte que nunca. Y luego está Bartolomé, también conocido como Natanael, el hombre a quien Jesús dijo: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño, un hombre recto, puro de corazón, pero destinado a una de las muertes más crueles de toda la historia cristiana». Bartolomé llevó el evangelio hasta Armenia, un reino pagano y peligroso. Allí, su predicación causó una reacción brutal. Había logrado convertir al rey Polimio, y eso desató el odio de los sacerdotes del dios local, Astag. Lo arrestaron, lo golpearon, y luego comenzaron el proceso más inhumano. Lo desollaron vivo. Sí, lo escuchaste bien. Le arrancaron la piel mientras aún respiraba. Imagina por un momento el dolor, la agonía, el grito que probablemente nunca salió de su garganta. Porque según la tradición, Bartolomé no maldijo, no gritó, no renegó, solo oró. Y cuando ya no tuvo piel, lo decapitaron. Antes de seguir a Cristo, Mateo era un cobrador de impuestos, un hombre odiado, considerado traidor por su propio pueblo. Pero Jesús lo llamó, y con ese llamado, Mateo cambió su vida para siempre. Luego de la resurrección, Mateo se convirtió en un evangelista poderoso. Su evangelio se difundía como pólvora, y su pasión por Cristo lo llevó a Etiopía, Persia y otras tierras del Oriente. La tradición cuenta que Mateo predicaba en una ciudad gobernada por un rey pagano. Allí, convirtió al propio miembro de la familia real, la esposa del rey, según algunos relatos. Eso fue demasiado. El monarca, furioso, lo arrestó y lo sentenció a muerte. No hubo juicio, no hubo piedad. Mateo fue apuñalado brutalmente mientras oraba en el templo que él mismo había construido. Santiago, hijo de Alfeo,
era la voz de la fe entre los muros del templo. Y eso, para los fariseos y saduceos, era literalmente una amenaza directa. Ya no era Jesús el que desafiaba al Sanedrín. Era su legado, vivo, ardiente, incontrolable. Lo arrestaron y lo llevaron a lo alto del templo. Y desde allí lo obligaron a renegar de Cristo ante el pueblo. Pero Santiago no retrocedió. Con voz firme dijo: ¿Por qué me preguntáis acerca de Jesús, el Hijo del Hombre? Él está sentado en el cielo, a la derecha del gran poder, y vendrá sobre las nubes del cielo. Aquello fue como un trueno. Furiosos, lo empujaron desde lo alto del templo. Cayó con un estruendo que partió el suelo, pero aún respiraba. Entonces lo rodearon y comenzaron a apedrearlo. Y cuando aún así no moría, uno de ellos tomó un palo de batir ropa y le destrozó el cráneo. Simón fue parte de los celotes, un grupo de judíos radicales que odiaban la ocupación romana. Su corazón estaba lleno de furia hasta que conoció a Jesús, y el guerrero se volvió siervo. Después de la ascensión, Simón recorrió tierras junto a Judas Tadeo. Predicaron en Egipto, Libia, Persia, enfrentando toda clase de peligros, enemigos y amenazas sobrenaturales. En Persia, ambos fueron capturados por sacerdotes paganos furiosos, y lo que ocurrió allí fue brutal. Primero los obligaron a presenciar ritos demoníacos. Luego, los interrogaron y les ofrecieron la vida si adoraban a los dioses del imperio. La respuesta de Simón fue clara: mi vida está en las manos del Creador del cielo. No tengo miedo a los ídolos de barro. Entonces, lo torturaron y luego lo aserraron. Sí, como a un tronco, desde la cabeza hasta los pies. A cada grito, a cada corte, su alma se elevaba más cerca del trono de Dios. No se trataba solo de matar un cuerpo, se trataba de silenciar un espíritu. Pero fracasaron, porque el grito de Simón se convirtió en eco que aún retumba en la historia. A menudo confundido con Judas Iscariote, Judas Tadeo fue conocido como el apóstol de las causas perdidas, el valiente que iba donde nadie quería ir. Su nombre no brillaba tanto como el de Pedro o Juan, pero su impacto fue un terremoto espiritual. Predicó en Mesopotamia, en las tierras duras de Armenia, y fue ahí donde su destino encontró filo. Judas Tadeo fue arrestado junto a Simón el Celote. Las versiones coinciden en lo esencial. Ambos se negaron a someterse a las autoridades paganas. Ambos fueron torturados, pero el final de Judas fue aún más desgarrador. Lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, y cuando aún respiraba, le aplastaron la cabeza con una maza. No murió gritando, murió en silencio, porque su alma ya estaba en paz, sabiendo que su misión había sido cumplida. Hoy, esa maza es el símbolo con el que se le representa. Matías fue elegido por los apóstoles para ocupar el lugar de Judas Iscariote. No fue elegido por Cristo en persona, pero fue elegido por la voluntad del Espíritu. Eso lo hacía tan apóstol como los otros 11. Matías predicó en Jerusalén, Judea y Etiopía. Su voz era tranquila pero poderosa. No era carismático, era constante, firme como una roca, decidido como una espada afilada. Algunos relatos dicen que fue apedreado, otros que fue crucificado, otros que lo decapitaron. Pero todos coinciden en algo: murió proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Su nombre no retumba como el de Pedro, pero su ejemplo fue tan sólido que muchas generaciones lo veneraron como el fiel hasta el final. Juan, el hijo del trueno, el más joven de los 12, el único que no murió asesinado, pero no porque no lo intentaron. Fue el único que permaneció al pie de la cruz, el único que cuidó de María, la madre de Jesús, el discípulo amado, y el más peligroso para los poderes de Roma, porque vivía, porque hablaba, porque había visto, y Roma no podía permitirlo. Bajo el mandato del emperador Domiciano, Juan fue capturado, y en un acto de horror, lo arrojaron dentro de una olla de aceite hirviendo. Pero no murió. El relato se vuelve casi legendario. Juan salió vivo, sin una sola quemadura. Eso desató el terror.
Lo exiliaron a la isla de Patmos, donde esperaban que muriera en soledad. Pero ahí, en la prisión del olvido, Juan tuvo la visión más apocalíptica jamás registrada. Pedro murió crucificado, en una cruz invertida, en Roma. La imagen de su martirio resuena a través de los siglos, pero lo que realmente trascendió no fue su muerte, sino su vida. De un pescador impulsivo, pasó a ser el líder firme y restaurado de la iglesia primitiva. Su predicación en Pentecostés, su valentía al enfrentar persecuciones, todo lo que vivió antes de su muerte, dejó una huella imborrable. Los cristianos de Roma vieron en Pedro al pilar de la fe, el hombre que predicó con pasión y que entregó su vida por el Salvador. Su legado no terminó en la cruz, sino en cada iglesia que se levantó en su nombre, en cada converso que conoció a Cristo a través de su valentía. Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, fue el primer apóstol en derramar su sangre por Cristo, decapitado por la espada del rey Herodes Agripa. Primero su muerte marcó el comienzo de una persecución que desbordó la región, pero el martirio de Santiago no fue en vano. En su sacrificio, miles de creyentes se levantaron para seguir el camino del Señor. El grito de «Cristo es el Señor», que aún resonó en su boca al final de su vida, fue la semilla que fertilizó los campos de la iglesia primitiva. Santiago, en su martirio, se convirtió en un faro para aquellos que aún luchaban por encontrar la verdad. Andrés, el hermano de Pedro, predicó hasta el final de su vida, compartiendo el Evangelio incluso mientras era suspendido en la cruz. En la ciudad de Patras, en Grecia, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Fue un castigo ejemplar, pero él lo aceptó con valentía. Durante 2 días, Andrés continuó proclamando la verdad del Evangelio hasta que finalmente su cuerpo sucumbió al dolor. Pero su testimonio no murió. En cada palabra que pronunció, en cada mirada que dio hacia aquellos que lo observaban, Andrés dejó una lección. No hay sufrimiento que pueda callar la verdad de Cristo. La sangre de los apóstoles no se derramó en vano. Cada uno de ellos, al morir, selló con su vida el testimonio de Cristo. A través de sus sacrificios, la iglesia primitiva floreció. Sus muertes no fueron el fin de su historia. Fueron el comienzo de una misión que se esparció como fuego por todo el mundo y cuya llama sigue encendida hasta el día de hoy. Sus nombres resonaron en las tumbas del Imperio Romano y sus relatos de sacrificio siguieron siendo contados por generaciones. La historia de su martirio no se limita a los libros de la Biblia, sino que se encuentra en las venas de cada cristiano, en cada iglesia, en cada persona que lleva la cruz de Cristo. Hoy, los apóstoles no son adorados, pues solo Dios es digno de adoración, pero sí, son honrados, y su legado perdura no por las muertes que sufrieron, sino por la vida que proclamaron, un testimonio de fe, de amor, de valentía, de sangre derramada por Cristo. Su vida, su muerte y su resurrección nos invitan a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a darlo todo por aquel que dio su vida por nosotros? El testimonio de los 12 apóstoles sigue vivo. Su historia no ha terminado, y ahora es nuestro turno de llevar la antorcha, tal como ellos lo hicieron.